Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por las cosas que tú haces en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por lo que tú haces en nosotros como congregación. Sabemos y entendemos que tú tienes planes para nosotros. Sabemos y entendemos, Señor, que tu propósito no solamente es nuestra salvación. Nuestro propósito, Señor, está marcado por la transformación. Por eso tú dijiste que la naturaleza anhela ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. Y yo te pido, Señor, que en esta noche, con esto que vamos a comenzar a hablar, tú nos ayudes a transformarnos para dejar de ser lo que hemos sido y convertirnos en lo que deberíamos de ser, Señor. La imagen y semejanza de Jesús. Y gracias, Señor, porque eso nos reta, nos anima, nos lleva adelante, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hay un pasaje que es un pasaje interesante y que de una u otra manera se convierte en parte de una cierta crisis al momento en que lo revisamos, y sobre todo los que somos de rancho y tenemos afección a los animalitos domésticos. Y entonces este pasaje, si me permiten compartirlo, dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Y eso es raro cuando nosotros vemos a Jesús guardando silencio sobre algo, ¿sí? Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciéndole: despídela, pues da voces tras nosotros, ¿sí? Y es muy interesante la misericordia que emana de los discípulos, ¿verdad? A mí siempre me ha impactado el amor de ellos, la empatía hacia la necesidad, la generosidad para todos, ¿eh? Tanto así que el Señor tiene que decir: dejen que los niños se acerquen a mí, porque le estaban poniendo por ahí barreras, ¿sí? Y muchas veces Él les llamaba la atención por su dureza de corazón, ¿verdad? ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes, generación incrédula y perversa? Refiriéndose a sus líderes, ¿verdad? Pero bueno, ellos le están diciendo: Señor, mira, está haciendo, nos está aquí siguiendo y estamos haciendo el ridículo, llamando la atención. Señor, despídela, córrela para que no nos esté generando aquí un asunto incómodo, ¿sí? Y él respondió, bueno, respondiendo les dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Interesante. Jesús entonces les dice: hay un propósito en esto. Yo tengo un llamado primeramente al pueblo de Israel, ¿sí? Pero a ella no le conforma esta palabra. Y ella viene entonces y se postra delante de él diciéndole: Señor, socórreme. Y respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Hay otras versiones que dicen a los perritos, ¿sí? Finalmente está hablando de los perros pequeños, y ella le dice: sí, Señor, pero aún cuando los perrillos comen de las migajas de la mesa de sus amos, ¿sí? Y entonces Jesús respondiéndole le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y aunque podríamos estar reflexionando sobre muchos aspectos de este pasaje, en esta noche yo quisiera centrarme en el término perrillos, los perros, porque, bueno, ustedes lo saben, ¿sí? Que dentro de todas las
personas que son excluidas, ¿sí?, de los cielos. Apocalipsis capítulo 22, ¿sí? Dice, bueno, desde el verso 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera. Y comienza a hablar entonces de ocultistas, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Pero cosa curiosa, ¿sí? Está hablando de brujos, de fornicarios, de asesinos, de idólatras. Y antes de toda esa lista, en el primer lugar de los que no tienen derecho a poder ingresar al reino de los cielos, dice el Señor, los primeros de todos ellos son los perros. Ahora, ¿a quién se está refiriendo el Señor cuando habla de los perros? Se está refiriendo a los de 4 patas, ¿sí?, al canis domesticus, ¿sí?, o se está refiriendo a otra cosa. Bueno, nosotros entendemos por el contexto bíblico que cuando el Señor se refiere a los perros, está tomando una figura común, una metáfora común al pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel, los gentiles eran despreciables. Y entonces había animales que en el Antiguo Testamento estaban caracterizados como animales de los cuales no podrían comer, eran animales inmundos, como el cerdo, o sea, los animales que tienen la pezuña hendida, como las aves de rapiña, como todo aquello que come desechos. Y bueno, pues nadie pensaría en el perro como un animal para comer, porque el perro pues es un animal doméstico, sí, pero para ellos el perro representaba un animal inmundo, un ser inmundo, porque seguramente el perro que no tenía alguien que cuidara de él, pues andaba batiendo los desperdicios y comiendo lo que fuera. Y entonces a los gentiles les decían perros. El perro era alguien que no pertenecía al pueblo de Dios. Y hay una ofensa que es antiquísima y que sigue siendo utilizada actualmente, que es decirle a alguien hijo de perra. Bueno, pues eso tiene sus orígenes, ¿sí?, precisamente anterotestamentarios, en la cultura hebrea, diciéndole a alguien despreciable, tú eres, ¿sí?, un inmundo, un perro. Y la forma de decirlo, pues es tu mamá es una perra. Bueno, todo eso finalmente es grosero y es incómodo. Pero la palabra nos va a seguir entonces dando pistas acerca de algunas de estas cosas y que es la base de lo que quiero compartir con ustedes precisamente. Desde Luis Cortés me dice que no me puede escuchar. ¿Los demás me pueden escuchar? ¿Sí? ¿Dulce? Ok, entonces creo que el problema Sí. está con Luis. Gracias, Gustavo. Gracias, Dulce. Muy bien, entonces, cuando está diciendo cuídense de los perros y los perros no entrarán, bueno, vamos a tratar de darle entonces una dimensión más profunda a esto para poder ver a qué nos estamos refiriendo, ¿sí? En Mateo, capítulo 7, verso 6, cuando está diciendo desde el verso 5, bueno, recuerdan ustedes este pasaje que estamos juzgando a los otros cuando estamos queriendo sacar la paja del ojo del otro, cuando tenemos nosotros una viga en el propio ojo, y dice el Señor, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O dicho de otra manera, revisa y pon en orden tu vida, arregla tu vida, hazte responsable de las áreas que Dios quiere tratar en tu vida y luego andas arreglando la vida de los demás, ¿eh? Dice el verso 6 entonces,
no deis los santos a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. Este versículo, yo no sé si ustedes lo han escuchado previamente, me imagino que sí. Y este versículo no es un pretexto de mi parte, quiero que me entienda esto, pero cuando a veces la gente me dice que digo cosas que ofenden, mi pregunta muchas veces es, ¿hasta dónde hemos leído la palabra lo suficiente como para entender que había momentos en donde el Señor Jesús no estaba queriendo quedar para nada bien, y si lo estaba intentando no le salía muy bien, ¿sí? Porque decirle a alguien hipócrita, sepulcro blanqueado, raza de víboras, perros, vuelvan a su vómito y cerdos, yo no sé cuántas cosas más podríamos decir. O sea, yo sé que es bastante incómodo. Y muchas veces el asunto es que no nos damos cuenta de que hay un punto donde Dios está en búsqueda de confrontarnos, de hacernos sentir incómodos, de sacarnos de nuestra área de confort al momento de que nos está enfrentando con nuestra propia realidad, con nuestra propia condición. ¿Por qué es importante esto? Porque más que un deseo de ofender en el sentido directo y específico de la palabra, lo que el Señor tiene es un deseo de incomodar profundamente. Que la confrontación se vuelva algo tan incómodo, tan poco deseable, que nosotros busquemos entender en el corazón de Dios la causa de esa discrepancia de nuestro comportamiento y busquemos hacer las cosas a la manera de Dios, ¿sí? Ahora, yo sé que en una cultura que cada vez se ha vuelto más de cristal, decirle a alguien, estás equivocado, no seas sucio, la gente luego dice, es que me ofendiste, es que me agrediste, ¿sí? Y bueno, en no demasiado tiempo en el mundo, decirle a alguien, estás equivocado, se va a convertir entonces en causa de una demanda, y pues muchos de nosotros vamos a ser seguramente demandados, ¿sí? Seguramente en mis últimos días sobre la faz de la tierra los voy a pasar encerrado, encarcelado y con un bozal por decirle al pan, pan y al vino, vino, ¿verdad? Pero tenemos que entender que parte de la función profética es mostrar, contrastar la realidad humana desde la perspectiva de Dios, para que eso nos lleve a entender cuál es nuestra posición, nuestra condición, y tomemos una decisión, aunque no era la idea hacer verso sin esfuerzo, ¿sí? Y entonces, nosotros al estar haciendo todas estas cosas, ¿sí? Tendríamos que pensar, ¿qué significa darle lo santo a los perros? ¿Qué significa darle las perlas, lo de alto precio, a los cerdos? ¿Qué significa darle algo de alta valía a una persona que no lo valora, que no lo aprecia? Alguien que no es capaz de ser consciente del alto valor, de la alta responsabilidad de recibir la palabra. Yo sé, yo sé, yo sé. Sí, acabo de decir que en el Antiguo Testamento los judíos le decían perros a los gentiles. Bueno, pero esta es una iglesia de gentiles, entonces no es una iglesia, es una jauría, ¿verdad? Pues puro perro entonces de este lado. Sí, entonces, ¿de qué se tratará? ¿Cuál será el sentido entonces del Señor Jesús? Bueno, preguntémosle a la palabra. Porque yo sé que cuando nosotros empezamos a hacer doctrina, cada quien saca entonces sus ideas, y yo le voy a preguntar mejor al apóstol Pablo.
Digo, porque siempre es bueno buscar a alguien que esté dentro del contexto y que nos pueda decir. El apóstol Pablo entonces no podía venir y nos mandó un versículo para que usted lo revise, que se encuentra en una carta que él escribe a la iglesia de Filipo, a la iglesia de los filipenses, en capítulo 3, y me voy a permitir leerles el verso 1 y 2. Dice, por lo demás, hermanos, ¿sí?, gozaos en el Señor, gócense en el Señor, alégrense en el Señor. A mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas y para ustedes es seguro. Significa entonces que Pablo era medio latosito diciendo y machacando y dale y dale y dale con los mismos temas. A veces pienso que fue demasiada casualidad que me pusieran también el nombre, ¿no? Entonces, heredé seguramente espiritualmente esa afección por estar insistiendo en esas mismas cosas. Y dice entonces, guárdense de los perros, ¿sí? Pero noten ustedes en el contexto que lo está poniendo. Guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo. Ahora, serán tres cosas diferentes, los perros, los malos obreros, los mutiladores del cuerpo, o puede ser que nos estamos refiriendo a algo y estamos utilizando metafóricamente tres formas distintas de hablar de lo mismo. Yo sé que usted me entiende, lo comprende adecuadamente, ¿sí? Logra percibirlo. Bueno, ya dije la misma cosa con tres sinónimos, ¿verdad? Entonces, quiere decir que utilizar una figura de lenguaje para redundar en un término, en un concepto, es una forma de clarificarlo. Yo sé, habrá algún purista que diga, pueden ser tres. Bueno, como son dos posibilidades de interpretación, esta noche me tomo la licencia teológica entonces de irme por el lado de que son reforzadores de la misma idea, ¿sí? Sin que eso quite la opción para los más puristas de que pudieran ser tres cosas diferentes. Entonces, si fuera un reforzador, y cuando decimos guárdense de los perros, ok, y luego nos va a explicar entonces el término, de acuerdo a la propuesta que estoy haciendo, guárdense de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo, y entonces tendríamos que entender con la segunda idea que nos está hablando de gente del cuerpo de Cristo, ¿sí? Los malos obreros, gente que está en el liderazgo, gente que tiene un nivel de influencia, gente que su posición le da autoridad ante los ojos de las personas. La tercera frase, los mutiladores del cuerpo, pues podrían ser los persecutores de afuera que mutilan al cuerpo. Sí, pero los que más lastiman no son los de afuera. Las heridas más profundas en el cuerpo de Cristo son de los mismos cristianos. Sí. Y entonces los que dividen son los de adentro. Los que dividen, los que entran en contradicciones, los que luchan por cuestiones doctrinales, que está bien ser un apasionado de la doctrina y de la enseñanza, ¿sí? Ojo, no estoy diciendo, luego van a decir, no, pues es que ese pastor está diciendo que la doctrina es mala. No, no, la doctrina es santa. Pero entonces, ¿cuál es el problema? El problema está que mi revelación personal no es el canon, no es la pauta de lo que las personas deben de hacer. Porque cada uno debemos de entender que el proceso de revelación es personal. Y que a menos que nosotros tengamos la autoridad de ser Jesucristo, que no lo somos, el Señor partió hace 2000 años, pues cada uno estamos hablando desde nuestra revelación parcial en el proceso de nuestro propio crecimiento. Alguno dirá, es que yo he estudiado teología. Sí, lo que has estudiado es una interpretación humana
de la perspectiva de la palabra. Y no estoy diciendo que sea satánico, no. Lo que estoy diciendo es que es una percepción humana, influenciada y sesgada por los patrones de referencia de una época, influenciada por una cultura en un entorno social. Y todo ello genera entonces sesgos interpretativos que además, mezclado con nuestras propias características humanas, donde tenemos corazones lastimados, donde tenemos áreas donde no hemos sido redimidos, donde tenemos celos, iras, contiendas y demás, pues entonces hacemos doctrina, hacemos fundamentos para justificar por qué nosotros tenemos la razón sobre algo que no necesariamente es como Dios lo ha establecido. Uno de mis ejemplos favoritos, y no porque tenga algo en contra de Martín Lutero, reconozco su momento histórico fundamental para que entonces con las 95 tesis él se opusiera a lo que en ese momento, en esa circunstancia y con ese nivel de revelación, él estaba viendo que Roma estaba haciendo mal. Pero yo siempre he considerado que cuando la Biblia dice que los judíos son el pueblo de Dios, pues entonces Dios los escogió. Y cuando Lutero, en un exacerbado esfuerzo de mostrar su pasión por Cristo, a los judíos les llama perros, pues yo creo que doctrinalmente se le pasó la mano. Cuando él dice que las mujeres no pueden predicar porque las mujeres son anchas de caderas y estrechas de hombros, mientras los hombres somos anchos de hombros y estrechos de cadera, por eso las mujeres caderonas pues deben de estar sentadas y los hombres, ¿sí?, de cadera pequeña y hombros amplios deben de estar parados y predicar. Y como yo creo que soy de los que tienen los hombros más anchos en la congregación, pues por eso he de predicar yo seguramente, ¿sí? Sí, pero esa es una concepción antropomórfica muy, muy limitada, ¿sí?, en cuanto a las cosas de lo que Dios quiere hacer eternamente. Entonces, ¿quiénes son los perros? ¿Quiénes son los mutiladores del cuerpo? Curiosamente, los que dividen las iglesias, y lo digo desde mi experiencia, ya me han dividido la iglesia varias veces, son gente que está en el liderazgo. Entonces, cuando dice Filipenses capítulo 3, en el verso 2, guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo. Muchas veces es en el cuerpo de Cristo, en el liderazgo mismo, en las personas que detentan la autoridad, donde se gestan precisamente las situaciones de conflicto que terminan dividiendo, que terminan limitando, que terminan fracturando el crecimiento del cuerpo. Ahora, ¿cuál es el concepto que tenemos nosotros del liderazgo? Porque creo que es muy importante en esta ocasión platicar un poquito de cómo vemos el liderazgo. Hay ciertas congregaciones donde llegar al tope máximo de liderazgo es alcanzar un nivel de santificación. Bueno, recuerden ustedes que yo vengo de la Iglesia Católica y en la Iglesia Católica, quien logra ascender en la pirámide del liderazgo, alcanza entonces el, no sé cómo decirlo sin que suene ni ofensivo ni agresivo, pero es la investidura de un suprahombre, y entonces se convierte en alguien infalible, intocable, se convierte en alguien que deja su condición humana
para tornarse entonces en un suprahumano, porque la única forma de entender que alguien pierda todo lo que inmanentemente está allí, pues es que sea un suprahumano. Pues en Redime somos humildes y viles criaturas, llenos de carencias y de defectos. Es más, a lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces, su servidor no aspira a que nadie me vaya a decir, pues que soy el santísimo, el excelentísimo, ¿sí? El supranada. Soy simplemente alguien que tiene un deseo de toda una vida de servir a aquel que me salvó. Pero no significa entonces que sea el mejor, ni el más fuerte, ni el más sabio, ni el más rápido, porque no es del fuerte ni del rápido la victoria, sino del que Dios tiene misericordia. A ver, permítanme un momentitito, por favor. Y entonces, conforme lo que estamos comentando, ¿sí? Los líderes somos seres humanos carentes de un montón de virtudes, un montón de capacidades y características, pero entonces, ¿qué nos identifica? Bueno, la primera cuestión, y siempre lo comentamos, es que estamos buscando ponernos de acuerdo. Amós capítulo 3, verso 3, lo hemos comentado muchísimas veces ese versículo. Cuando dice, andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. Entonces, somos gente que queremos ponernos de acuerdo. ¿Con quién? Pues queremos ponernos de acuerdo primeramente con Dios, ¿sí? Cuando nosotros decimos ponernos de acuerdo con Dios, pues no significa que hacemos una votación para poder ver entonces qué es lo que nos parece a nosotros más adecuado y decimos, bueno, votamos 3-2. Bueno, yo no creo que sea lo que Dios dice. Más bien creo que Hechos 15, 28 y 29 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, y noten ustedes que está al principio de la lista, y a nosotros, no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y noten ustedes la frase, no imponer ninguna cosa más, ninguna carga más, ninguna regla más que las cosas que para Dios son necesarias. A quienes estaban buscando circuncidar al cuerpo de Cristo en tiempos del apóstol Pablo, les llamaban perros, mutiladores del cuerpo, porque estaban queriendo que la gente se ajustara a un modelo de cristianismo que no era acorde a lo que Dios quería que se llevara a cabo. Y entonces, unas semanas, Goyo les estaba predicando de esto, ¿sí? Abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, en cuanto a la revelación de honrar al Padre, de abstenerse de comer sangre en cuanto a la revelación y a la honra del Hijo, abstenerse de ahogado, y es honrar el ministerio del Espíritu Santo, y de fornicación, que habla precisamente de cuidar el cuerpo no personal, sino el cuerpo de Cristo, aunque también qué bueno que cuide el cuerpo personal, de las cuales cosas sí se guardan, dice, bien harán. Y nada más dice, pásenla bien, ¿sí? Que les vaya bien. ¿Sí? Entonces, mientras que la ley maneja 600 y tantos, ¿sí? Mandamientos, depende de cómo los ponga, podrían ser 630, 50, 60, ¿sí? Yo en broma siempre he dicho, aunque sí hay mucho desierto en ello, ¿sí?
que podría ser hasta 666, depende cómo subdivida. ¿Por qué? Porque es número de hombre. Bueno, está bien. Y lo que trata de hacer es mostrar finalmente lo que es la condición humana. Pero independientemente del número, cuando Dios dice, lo que quiero es que pongan lo mínimo necesario para que se establezca fundamentalmente el seguimiento de Dios. ¿Cuál es la labor de un líder? Enfocar a la gente hacia Dios. No hacia una persona, enfocarlo hacia Dios. Cuidar al cuerpo de Cristo para que se enfoque hacia Dios. Y entonces, de repente, nosotros no nos damos cuenta de cómo históricamente la condición humana es estar distraídos de las cosas espirituales que están sucediendo a nuestro alrededor, de las influencias culturales que están a nuestro alrededor. Causa de ello es que terminamos convirtiéndonos en enemigos de Dios, ¿sí? Y por eso, en Isaías 56, un pasaje muy interesante para que lo revisen quienes aspiran al liderazgo, nos va a decir desde el verso 9, todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, vengan a devorarse. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes. Esta frase siempre me cautivó desde que la leí la primera vez. Todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. ¿Qué está diciendo? ¿Sí? Perezosos, indolentes, incapaces, egoístas, solamente están pensando en su comodidad, solamente están pensando en su servicio, solamente están pensando en sus intereses, no están velando, no están cuidando lo que deben de cuidar. Y entonces alguien me puede decir, pastor, es que la obligación del pastor es cuidar a las ovejas, ver que la oveja coma, ver que la oveja se lave los dientes, ver que la oveja se ponga los calcetines del mismo color. Bueno, si la oveja está discapacitada, si tiene una lesión cerebral, pues claro que hay que ponerle los calcetines y lavarle los dientes. Está bien, es válido. Pero si la oveja está siendo formada para parecerse a Cristo, pues a Cristo no hay que estarlo arriando, a Cristo no hay que estarlo tratando como discapacitado. Y entonces de repente tenemos que darnos cuenta cómo el liderazgo, sin percibirlo, termina siendo un estorbo para la madurez del cuerpo de Cristo. Si yo tratara a un niño desde pequeño como un incapaz, llegará el momento en donde terminará siendo efectivamente un incapaz. Algunas personas se acercaron conmigo en el fin de semana, gracias por ello, y me dijeron que les había gustado mucho, espero que sea la verdad y no para que el pastor se sienta solamente feliz y complacido, pero que les había gustado los testimonios y el enfoque de la importancia de poner moldes en la vida, límites en la vida de nuestros hijos, de los adultos, para llegar a tomar la forma de Cristo. Y el ejemplo de Sara Díaz fue algo que a muchos los retó, cosa que también me da mucho gusto. Entonces, cuando Sara en su conferencia les dijo a la gente, yo soy Down, ¿sí? O yo tengo síndrome de Down, ¿sí? ¿Cuál es tu pretexto? ¿Sí? Porque la que tiene síndrome de Down es licenciado en Ciencias de la Educación, la que tiene síndrome de Down, ¿sí? Es empresaria, emprendedora, ¿sí? Es campeona olímpica internacional,
tiene proyectos de vida, le queda muy clara su condición y su limitación y está tratando de ver cómo va a sortear, cómo va a enfrentar la vida, trata de ser lo más independiente que le es posible, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿por qué Sara es así? Y yo sé que la respuesta evidente tiene que ver con que el trabajo del liderazgo, esto es sus padres, terminó dando el fruto de lo que ellos como padres, líderes, formadores, durante años estuvieron buscando alcanzar. No estuvieron entonces ciegos ante las necesidades que se iban a presentar en el futuro. No se mantuvieron ignorantes, al contrario. Tuvieron que generar un estilo de vida que los obligó a entender, los obligó a estudiar, los obligó a buscar personas capacitadas. Viajaron entonces a los Estados Unidos, estuvieron pagando durante años instrucción, formación, asesoría, para que pudieran entonces desarrollar las capacidades de su hija. Aunque algunos pensaban que eran crueles, ellos siguieron la metodología recomendada, que sonaba descabellada, poner a una bebecita a estar gateando kilómetros y después cuando ya pudo caminar, ponerla a caminar kilómetros, ¿sí? Darle 4 o 5 vueltas a la loma, imagínense ustedes, ¿sí? Después ponerla a correr, ponerla a nadar, ¿sí? Ponerla a hacer gimnasia. Ya cuando ella empezó a hacer gimnasia, ella se sintió entonces que era lo que más le gustaba. Un tiempo estuvo haciendo natación, ¿sí? Pero cuando llegó a la gimnasia, ella se enamoró de la gimnasia y a partir de allí ha hecho gimnasia durante años y no ha querido dejar de hacer gimnasia, aunque ya su edad a su edad ya muchos dejarían de hacerlo y ella sigue compitiendo mientras se lo permitan en las competencias, ¿sí? Pero está muy consciente que va a dejar de hacerlo en algún momento y se está preparando para los siguientes retos, ¿sí? Cuando había que ladrar, ladraron, no se quedaron callados, no fueron perros mudos, ¿sí? Cuando había que despertarse, no se quedaron dormidos, ¿sí? Soñolientos, al contrario, hicieron lo que tenían que hacer. Un padre responsable asume las incapacidades o discapacidades de sus hijos para formarlo. No acorde al deseo del hijo, sino conforme a la necesidad que va a tener que enfrentar el hijo. Y yo sé que voy a caer gordísimo en esto, pero hay cosas que a tu hijo le tienes que enseñar, como la palabra espantosa en cualquier idioma, no. Yo sé, van a decir, es que el pastor es muy arbitrario, es muy anticuado, ¿sí? Es bipolar. Mira, si tú no le enseñas a tu hijo la palabra no, el día que el semáforo le diga no pases, él va a seguir de alto, ¿sí? Y va a chocar. El día que diga no pararse o no asomarse arriba del barandal, él va a seguir adelante y se va a caer del edificio. El día que le digan no te cruces la calle y él no obedezca, lo van a atropellar. Un amigo mío, cuando estaba cumpliendo funciones directivas, él venía cada semana 1 o 2 veces del sur del estado. Y en una ocasión, yendo ya de regreso de Tepic hacia su lugar de origen, iban él y su esposa, pasando por San Cayetano, iba una mujer con 2 hijos, uno cargando en los brazos y otro chiquito, 3, 4 años, agarrado de la mano, probablemente unos 3 años, no sé. Se le suelta a la mamá para jugar, ¿sí? Alcánzame si puedes. Pero iban junto a la carretera. La mamá le grita, detente, no corras.
Por supuesto, el niño no había sido entrenado, enseñado a detenerse. Y el niño, sin ninguna malicia, por supuesto, se cruza la carretera en el momento en que mi amigo va por allí. Por la edad del niño, por el tamaño, por la velocidad y porque simplemente los seres humanos somos frágiles, en ese momento el chiquillo murió al impacto. Claro que podemos decir que fue la culpa del vehículo, fue la culpa del que lo manejaba, porque siempre es más fácil culpar al que va sobre la carretera. Pero lo cierto, siendo honestos, es que quien invadió el carril fue el niño. Y no es porque la mamá lo haya hecho a propósito tampoco. El niño no tiene ni siquiera edad legal para ser responsable, aunque la responsabilidad desde el punto de vista formal, en cualquier modelo lógico, es que el niño, siendo un ente autónomo que puede caminar solito, podría detenerse si hubiera aprendido lo que significa la palabra no. Y entonces el niño corre hacia su propia destrucción. Ahora, yo sé que a veces abuso de la palabra necio y de la palabra estúpido. Y voy a comenzar entonces una temporada para recibir sinónimos que les sean igualmente groseros, ¿sí? Entonces, tarugo le parece bien, bueno, pues la taruguez, ¿sí? O cualquier otra cosa que para usted le pueda ser incómoda, pero que entienda que cuando en Génesis capítulo 2, el Señor habla con el ser humano y le da instrucciones, noten ustedes que toda la teología en ese momento se reduce simplemente a una cosa. Cuando Dios dice en Génesis 2:16 y 17, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, de este árbol que tengo aquí, de ese dice, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Solo tienes una oportunidad. Y yo me desespero, me siento tan impotente de que no podamos entender el corazón de Dios, decir, enséñale a tu hijo la palabra no. Porque por no entender la palabra no, Adán pecó. Todo el desorden de la creación comienza con un ser humano que no entiende la palabra no. No sé si estoy siendo suficientemente claro, ¿sí? Porque a veces la gente dice, pastor, es que con sus palabras no lo entiendo. Bueno, si no entiende todo lo demás que digo, ¿sí entiende la palabra no? El no, entonces, es lo contrario al deseo humano de hacer lo que yo quiero. Y lo estoy diciendo desde este contexto, por favor, para que entiendan que se está confundiendo ese llamado o esa llamada educación respetuosa, que al no enseñarle el no básico a los niños, es profundamente demoníaca. Ay, el pastor ya ve demonios en donde quiera. El pastor ya ve Satanás donde quiera. Entiéndase que por causa de no entender la palabra no, la destrucción viene a la humanidad. Y entonces, ¿en qué se la tengo que enseñar? Había una norma de comportamiento en el huerto. La norma de comportamiento era no comerás. Pero hay momentos donde la norma de comportamiento será no gritarás. Habrá momentos en donde la norma de comportamiento será
no jugarás. A veces la norma de comportamiento, si es un examen, es no copiarás. Si es en una tienda, no agarrarás el dulce y te lo comerás. Yo no sé, sí, yo sé que soy tan complicado, pero simplemente entienda que hay normas. Y esas normas es tratar de enseñar a nuestros hijos a que entiendan la norma. Es que mi hijo tiene el derecho a ser libre y a irse al infierno también, por supuesto. O sea, tu hijo tiene el derecho a ser atropellado por un camión, por supuesto. Tu hijo tiene el derecho de caerse, ¿sí? Por un balcón, aunque después le compongas una canción que se vuelva un hitazo mundial, ¿sí? Y te conviertas en un guitarrista famoso, ¿sí? Como Eric Clapton. Sí, pues, ¿sí? Pero finalmente el hijo se le cayó. No conozco al señor Clapton, pero sí conozco la naturaleza humana y sí sé que la única manera en que un niño se cae es que haya un adulto que no prevea esas situaciones. Los límites forman el espacio de protección de Dios. La gente dice, yo quiero estar en la presencia de Dios. Y aunque suene debatible, y nos echamos el debate un día de estos, va a estar bien interesante, pero la presencia de Dios está limitada por un montón de nos. Hay toda una barrera de no alrededor y yo me mantengo dentro del sí de Dios. Ahora, el no es para destruir. El no es para cohibir el desarrollo de la creatividad, para cohibir el desarrollo humano, las condiciones del ser, ¿no? El no es para permitir que la vida se preserve. El no es para favorecer una supervivencia que no sea estar huyendo, en protección, un espacio de seguridad, un espacio de confort, un espacio de libertad. Y entonces parece tan contradictorio que la libertad esté asociada al no, a los límites del no. Y tenemos que entender entonces que cuando el Señor nos habla de estos perros ciegos, ¿sí? Nos va a decir en el verso Isaías 56:11, y esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Vengan, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Lo que está diciendo Dios es cómo los líderes no vemos el rebaño que nos ha sido dado para cuidar. Ahora, yo tengo dos rebaños. Tengo mi rebaño con mis ovejas acá, la oveja Lourdes, que es una oveja que cuerna, ¿sí? Y tengo a mis hijas y tengo al yerno y bueno, pues ese es mi entorno más cercano, más cerrado, más inmediato, ¿sí? Pero también tengo el entorno de la congregación. Ustedes tienen su entorno donde son pastores, donde tienen a sus hijos. Y entonces, ¿qué es ser un perro comilón insaciable? Alguien que está viendo por su propio placer, por su propio beneficio, por su propia necesidad suplida. Y dice, los pastores mismos no saben entender. ¿Qué no entienden? Pues no entendemos el corazón de Dios. No entendemos el camino de Dios, la forma de Dios, la manera de Dios. Todos ellos siguen sus propios caminos. Todos ellos siguen sus propios caminos. ¿Y qué es seguir mi camino? Pues seguir mi manera de hacerlo, seguir mi manera de entender. Es que cuando yo estaba chiquito, me golpearon. A mí sí me golpearon. Usted también, bueno, pues qué bueno, que
estamos del mismo lado, pero el hecho de que me hayan golpeado, que me hayan regañado, eso no quita que Dios tenga razón. Ahora, no estoy diciendo que golpee a su hijo, no. Estoy diciendo que eduque a su hijo. Porque cuando uno tiene que llegar al golpe significa que hemos perdido oportunidades de otras maneras. Pero lo cierto es que hay cosas que uno se las tiene que enseñar, ¿sí? De alguna manera, aunque esa manera sea incómoda. Estamos en un punto en donde esto que estoy diciendo se va a convertir en una ilegalidad. Porque ya en nuestro país se ha comenzado a legislar, ¿sí? La ley chancla, ya le llamaron, ¿sí? Para evitar el abuso infantil, entonces ahora hay que dejar al niño que haga lo que quiera. Porque entonces va a ser maltrato que yo le diga no. Pues déjeme decirle que el maltrato no solamente es la agresión directa. El maltrato también es la indiferencia ante su falta de formación. La indiferencia, la dejadez ante el rumbo que va tomando la vida de una persona que no tiene principios, que no tiene valores, que no tiene límites. Y entonces, cada uno va a seguir su propio provecho, su propio camino. Hijos que matan a sus padres, hijos que matan a sus abuelos, hijos que matan a los que los estaban cuidando. Yo sé, no me crea a mí, pero ahí pregúntele a los tejanos. Hace unos días, un joven estuvo avisando en las redes sociales que iba a matar y nadie le creyó. El día que lo hizo, le habló un amigo, le mandó mensaje por una red social y primero fue y mató a la abuela. Ya eso ya lo convertía en un asesino y ya con eso era suficiente para haberlo agarrado y encerrarlo. Pero después se fue a una primaria. ¿Qué tenían que ver los chiquillos de la primaria? Y acribilló a 19 de ellos y murieron también 2 adultos. Por supuesto que en estos casos el protocolo de la policía no llega ni preguntan, o sea, no sabemos por qué lo mataron antes de preguntarle, no sabemos por qué lo hizo. O sí, sí sabemos. No sabemos por qué el niño se le atravesó a mi amigo, o sí sabemos. Me atrevo a decir, y perdónenme si otra vez insisto en la parte de los padres, pero la causa incómodamente directa tiene que ver con quienes somos líderes y estamos tratando de ejercer un liderazgo sobre alguien. Y nuestro liderazgo consiste en llevarlo a caminar por los caminos de Dios, a la manera de Dios. Desde hace años, y si ustedes ya han llevado el curso de inducción aquí en Redime, una de las frases que son de las frases de casa, así les dice Mili, es que Redime es un lugar donde queremos que la gente aprenda a hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Cómo queremos que se instruya a los niños? A la manera de Dios. Y del mismo modo en que decía que en Hechos 15:29, ¿sí? 28 y 29, no imponerles más que estas cosas necesarias. Y en todo Génesis capítulo 2, la única cosa que dijo es aprende, no. Aprende lo que significa no. Porque de eso depende tu vida. Instruye al camino, al niño en su camino, decíamos este fin de semana, hablando de las gelatinas, ¿sí? Y yo decía en el versículo de la gelatina, mete a la gelatina en el molde cuando no se ha cuajado para que cuando se cuaje, ¿sí? Tenga la forma del molde, ¿sí?
Proverbios 22, verso 6 dice, instruye al niño en su camino. Ojo, no dice en tu camino. ¿Sí? Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y entonces los papás, ¿por qué papás muy abusados? Me van a decir, por supuesto. Mira, pastor, ahí dice su camino, no dice el camino del pastor. ¿Sí? Es el camino del niño. No, ahí debería ser con S mayúscula, en el camino que Dios ha preparado para él de antemano. ¿Sí? Ese versículo de Proverbios 22, ¿sí? Podríamos nosotros ponerlo de alguna manera en el contexto de las cosas que Dios quiere para nuestras vidas, ¿sí? Dice Efesios capítulo 2, ¿sí? Verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y entonces, enseñar a nuestros hijos cuál es el camino que Dios le ha preparado. Ese es su camino. Cuando mi hija estaba pequeña, Priscila, yo me di cuenta de que ella tenía capacidad matemática, tenía una capacidad analítica que la distinguía de los niños a su alrededor. A mí me gustan las matemáticas y por supuesto que si yo no tuviera de Cristo, viendo que ella tiene capacidad matemática, me hubiera consagrado en sus años de vida para que se convirtiera en una fierecilla matemática, que aprendiera a resolver, ¿sí? Como una máquina, problemas matemáticos y que se fuera entonces al concurso de la cotorra y del canguro y del cadete y de todas las etapas de la Olimpiada de Matemáticas para niños, para que llegara entonces el momento en donde fuera un geniecillo matemático y pasara la historia, ¿sí? Y que lograra lo que su padre no logró en las matemáticas y todas esas frustraciones que tenemos los padres, ¿sí? Y que se las tratamos de trasladar a los hijos. Pero en lugar de eso, no mencioné la palabra matemáticas en su vida, ¿sí? Pudiéndola haber desarrollado, no la desarrollé. Y tú vas a decir, ya ves, pastor, eres negligente. No, porque lo que yo hice fue más bien enfocarla en los temas de consejería. Y ella empezó a entrar a los cursos de capacitación de claves a los 12 años de edad. Ella ya estaba allí. Y cuando venía Calvin y el límite mínimo de edad, ¿sí?, para poder participar en un curso de capacitación era de 18 años, ella era la única niña que estaba allí. Y es importante decirlo, que era la que sacaba las mejores calificaciones según Calvin. ¿Sí? Cumplió sus 15 años estando en casa de Calvin Anderson, recibiendo claves de ellos y escuela de ministerio, ¿sí? Se echaron mes y medio, casi 2 meses, allá no me acuerdo, ¿sí? Recibiendo capacitación. Entonces, ella, antes de ver cuáles eran sus capacidades hacia el mundo y que su papá le estuviera empujando para que hiciera algo, ella primero clarificó sus convicciones espirituales, clarificó, ¿sí?, lo que había pasado en su corazón, sanó las heridas. Y tú vas a decir, ay, las heridas de la niñez, sí, porque su papá sí es limitado y además es pastor y además es universitario. Ya con esas 3 cosas, pues ya tienes como para tener una persona con todas las carencias del mundo. Sí, pero ella las enfrentó, las llevó a Cristo, enfrentó las maldiciones generacionales. Es que no hay maldiciones generacionales, dirán algunos. Mire, si tú estás herido de tu padre, estás herido de la familia, estás herido de un montón de cosas, ¿sí?, si tienes miedos e incapacidades heredadas, esas son maldiciones familiares.
Perdonó a su papá, perdonó a su mamá, perdonó a su hermana, se perdonó a sí misma. Ahí va en su proceso de aceptarse, ¿sí? Se dio cuenta de que sí es listilla, pero es lista dentro de lo humano, no es un Dios, no tiene capacidades y limitaciones y en santa paz está llevando a cabo su proceso de vida. Antes de ser profesionista, ella es una mujer de fe, una hija de Dios, alguien con claridad espiritual. Entonces, instruye al niño en su camino, en esas cosas que fueron preparadas, dice Efesios 2:10, decíamos, por Jesús, esas buenas obras preparadas de antemano para que mi hija anduviese en ellas, para que cuando sea adulta, no se aparte de ellas. Ella nació en una familia cristiana y tomó la decisión, mis dos hijas tomaron la decisión de ser cristianas. Y son cristianas. Y no solamente son cristianas, son líderes dentro del cristianismo. Y son mujeres con una capacidad y una madurez, una sensibilidad, un compromiso a las cosas de Dios. No hay que arriarlas para que vayan a la iglesia, van, aman ir, aman ayudar, aman apoyar, pero es cierto que crecieron con un papá y una mamá que tuvieron que decirles, hija, en este momento tenemos que estar aquí. ¿Cómo se acostumbraron a que había que estar allí? Porque allí crecieron. Crecieron en las filas de la iglesia, crecieron estando allí. Y su papá cuando iba a la iglesia iba a predicar y la chiquilla estaba allí. Y si el papá tenía que cargar a la chiquilla mientras predicaba, predicaba con la chiquilla cargada, ¿sí? Porque tenemos que entender que cristianismo significa estar donde tenemos que estar. Ser quienes tenemos que ser. Hablar lo que tenemos que hablar. Dar la respuesta que se espera de nosotros de parte de Dios. ¿Cuál fue el pecado del ser humano? Y en esto termino. En Génesis capítulo 2. ¿Sí? Voy a Génesis una vez más, capítulo 2. ¿Me ayudan a ver cuál es el pecado? Hagamos un pequeño debate. ¿Cuál es el pecado? ¿Listos? Escucho propuestas. ¿Cuál fue el pecado del ser humano? Dulce. Desobediencia. ¿Desobediencia? Ok. ¿Quién más dice cuál es el pecado? Comer del fruto prohibido. Comer del fruto prohibido. Ok. ¿Cuál más fue el pecado? A ver. A ver, Chuy, ¿qué dices? Escuchar más la voz del enemigo, porque más adelante le dice que no se va a morir. Escuchar la voz de alguien más, cuando pudo haber escuchado la voz de Dios. Ajá. Ok. Yo, Adelante, Lupita. querer ser como Dios. Querer ser Dios. como Dios. Porque el diablo quiso ser más que Dios. Por eso se rebeló y lo aventó a la tierra. Ok, yo soy maestro y lo que voy a decir, viene Berta, ok, ya después de Berta les digo lo que como maestro sucede, porque esta semana va a suceder una vez más. Ok, esta semana es de calificaciones, ¿verdad? Ok, Berta, dime. Abre tu micrófono. Sí, no supieron digerir el no de Dios. Ok, no supieron cómo diferir, discernir. No supieron manejar el no No supieron manejar el no de Dios. Ok, yo soy maestro. de Dios.
¿Por qué una persona reprueba? Yo tengo alumnos que son excelentes gentes, ¿sí? Son muy agradables, son simpáticos, algunos son hasta comedidos, ¿sí? Ayudan al viejito a borrar el pizarrón, son divertidos, me cuentan chistes, son cuates y nos tomamos algún refresco juntos. Es más, ni siquiera puedo decir que las cosas que hagan las hagan en algún momento para ofenderme. Sin embargo, alguno va a reprobar. ¿Por qué? Ok, yo sé que siempre van a decir, es que eres retórico, ¿no? Bueno, la respuesta es porque no respondieron el examen. No respondieron el examen. No dieron la respuesta adecuada. Si estuviéramos en la congregación, y de esto lo voy a predicar, ¿sí? Dentro de 2 semanas, la respuesta adecuada. Ahora, si lo dijéramos en inglés, ¿sí? La respuesta es response. Cuando nosotros vamos a la escuela, ¿a qué vamos? Entre muchas cosas, a que nos enseñen cuáles son las respuestas, cómo dar respuestas adecuadas ante la vida. Y los exámenes que te hacen preguntas para ver si tú sabes la respuesta. Perdónenme por parecer tan primario, pero así es después de 30 y tantos. Tengo 38 años dando clases, ¿sí? Esos son mis años de servicio. 38 años dando clases. Y entonces, tú vas a la escuela para desarrollar la habilidad de responder. Y si no desarrollas la habilidad de responder, estás reprobado. En Génesis capítulo 2, Dios le dice al hombre, hay 2 respuestas, sí y no. Sí, tienes muchos sís, pero solamente tienes un solo no. ¿Entendiste, hombre? ¿Y qué dijo el hombre? Sí. Y Dios dice, ahora vamos a hacer el examen. Aquí te dejo en el huerto. Y llega la serpiente. ¿Oíste la serpiente? Sí, pero oír la serpiente no es pecado. El examen no era, no oirás a la serpiente. Dios nunca dijo eso. Tampoco Dios dijo, no serás como yo. No, si Dios desde el principio había dicho, tú vas a ser como yo. Eres mi imagen y semejanza. Dios lo que le dijo al hombre es, no comerás. Cuando la serpiente le dice, come, ¿qué debió de haber dicho? No. La respuesta es, no comerás. Diga conmigo, habilidad para responder. De ahí viene la palabra responsabilidad. Responsibility. La responsabilidad para aprender. Digo, para responder. Responsabilidad, ¿sí? Significa habilidad para responder. Y entonces tú estás haciendo a tu hijo un discapacitado, un inhábil para responder. Cuando la respuesta, tú dices, detente. ¿Cuál es la respuesta? Detente. Si das un paso más, te atropellan. Si desarrollas la habilidad para responder, entonces salvarás la vida. Y si no, dirás, es que me atropellaron a mi hijo. No, es que mi hijo no se detuvo. ¿Me estoy explicando? Decir no es una forma de querer proteger la vida de alguien. Obedecer el no, asumir el no, responder adecuadamente a ese no, es la forma de salvar mi vida. Amén. Preguntas, comentarios, sugerencias de esto que he dicho. Los padres hemos sido perros dormilones, los líderes somos perros dormilones
cuando no le enseñamos a la gente la importancia del no. ¿Qué dicen ustedes? Comenten, por favor. Es una clase de adultos. Bueno, yo, si nadie opina, yo voy a opinar. Gracias, Magdalena. Bueno, no estoy difiriendo, pero simplemente que me quedé pensando en las respuestas de los exámenes. Y sí me gustaría ahondar un poquito porque a veces hay personas que son muy buenos para responder exámenes, pero a la hora en que ya tienen que resolver un problema cotidiano, ya no tienen la reacción correcta. Entonces yo ahí me iría un poquito más a la respuesta, de la respuesta me pasaría a la reacción. O sea, el saber hacer con lo que sabes, al saber hacer con lo que sabes, ¿sí? Porque son muy buenos en la teoría, pero a la hora de la práctica no saben aplicar lo que aprendieron. También en cuanto a religión, hay personas muy buenas para manejar toda la palabra, pero a la hora de aplicarla no la aplican, o sea, no dan la reacción correcta. Entonces, también me acordé del hijo, ¿no? De los hijos, que el padre les dice, hijo, ve, ya no recuerdo exactamente qué fue lo que le pidió. Y uno dijo, al viñedo. sí, papá. Ajá, y no lo hizo, y el otro dijo que no, pero sí lo hizo. Entonces, pienso que ahí es donde entra también un poquito el legalismo, ¿no? De que, ok, pues sí lo sé, sí lo hago, pero a la hora de la hora es en el corazón no estoy realmente obedeciendo. Obedezco de los dientes para afuera, pero en mi corazón no lo estoy haciendo. Pues nada Una más pregunta. quería, dime. ¿La respuesta es solamente cognitiva o la respuesta es la práctica o la respuesta es el todo? La respuesta es el todo, por eso yo más que respuesta digo reacción, ¿verdad? Porque una respuesta verbal es una cosa. Es lo que te estaba diciendo, no quiero que parezca que estoy difiriendo, nada más que estaba como ahondando un poquito más en ese concepto de respuesta, pues, Sí. para que no quedara ahí nada más en cuanto a lo que se responde verbalmente o lo que se responde en un examen, sino que en la aplicación real, ¿no? de esa respuesta, sino que realmente estamos practicando eso, ¿no? Sí, Es ahora, nada más. sí, el Sí. concepto de Dios de la respuesta es el todo. O sea, lo que digo, lo que pienso, lo que siento, lo que manifiesto, ¿sí? Es el todo. Entonces yo me puedo saber la respuesta cognitiva, sí, pero dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Significa que la respuesta está mal de todos modos. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿sí? Entonces, Dios abarca todo ese concepto de la respuesta del todo. O sea, estoy de acuerdo con lo que dices, ¿sí? Claro, o sea, estoy de acuerdo con lo que dices, nada más por eso te decía que quería ahondar un poquitito más en cuanto al significado de la respuesta, pues que no quedara nada más así como que era una respuesta superficial, sino que era un poquito más adentro. Sí. No sé si no me expliqué, pero Sí, no, por sí, eso adecuadamente. si no me malentienden. Sí, nada más que el término reacción es un término más primario. Por eso es que hago la acotación, ¿sí? Porque yo puedo reaccionar, pero eso no significa que cumplo todos los requisitos de lo que Dios quisiera. O sea, mi reacción, incluso mi reacción puede ser equivocada, pero puedo corregir aún mi reacción.
la respuesta finalmente es global. Y creo que es un buen término, un buen tema para echarnos una filosofada un día de estos, ¿sí? Una meditada sobre qué implica la respuesta que Dios espera de nosotros, ¿sí? Puede ser un buen tema de reflexión un día de estos. Ok, por ahí hay otras participaciones. No sé, Chuy, si querías participar, ¿sí? O me quedé con esa idea. Yo, pastor. Sí, adelante Adelante, usted Isabel. primero y ya después yo. Sí, Isabel, te Bueno, escucho. sí. Bueno, buenas noches. Bueno, Bueno, pues yo es lo que he estado viendo en la iglesia en cuanto a los atalayas. Creo que en la iglesia es una parte muy importante el que un atalaya esté alerta a lo que Dios está hablando, que esté alerta al ataque del enemigo, que esté alerta a cómo está el pueblo de Dios. Entonces yo creo que es una parte donde pues está dormido, esa parte profética, porque es parte de la parte profética, una atalaya, es el que está vigilando, el que está orando, intercediendo, está preguntándole a Dios, está vigilando en todo tiempo, entonces no puede, o sea, no se le permite dormirse. Entonces, para eso tiene que haber un equipo de atalayas, ¿no? Y yo creo que los atalayas, pues, deberían de estar activos en todas las congregaciones. Entonces, pues ahí sí es lo que veo que hace falta en la congregación. sí, porque son, Nos activemos y han que estado, o nos... sea, sí los hay, pero están dormidos. ¿Sí? Sí, por eso le comento que si hubiera un cuerpo Dormilones. profético activo, un cuerpo profético activo con ese compromiso y esa responsabilidad con Dios, ¿verdad? Las cosas fueran diferentes. Entonces, pues es cuestión de activarse y de tomar el reto, de tomar el lugar, la posición, porque no todos tenemos esa posición de atalayas. Hay unos que lo tienen, otros lo tienen de otro tipo, pero es una función muy importante dentro de la iglesia. Y pues de lo de Adán y Eva, pues yo veo que fue la condición de su corazón, ¿no? La que también los hizo pecar, porque y también la falta de amor hacia el Padre, porque si de verdad hubieras, cuando tú amas algo así con toda tu pasión, tu obsesión, eh, tú dices no, porque no quiero dañarlo, no quiero ofenderlo, no quiero herirlo. Entonces, pues esa parte sí les faltó ahí, ¿no? A Adán y a Eva, porque si hubieran amado realmente a Dios como Él los amaba, hubieran dicho no, pero bueno, fue una condición del corazón y pues, bueno, pues no eran perfectos, bueno, eran perfectos, pero a la vez no, tenían convicción, ¿no? Tenían libre albedrío, entonces pues ahí tomaron su decisión ellos, de acuerdo a sus deseos. Sí. Bueno, es todo, gracias. Muy bien, gracias, Isabel. Chuy, te escuchamos para terminar. Bien, pues Efesios 5:14, despiértate tú que duermes. Me caí como un balde de agua helada, la verdad, esta prédica, esta enseñanza, y en medio de me quiero ir a dormir, despiértate. De verdad que me ha hecho clic el hecho de saber que qué responsabilidad es llegar a ser un líder tremendo. Hemos estado trabajando muchísimos años en muchas áreas de nuestras vidas, mi esposa y yo, y casi siempre liderando, pero qué responsabilidad es no dormirse. Y cuando decía la Biblia, yo me imaginaba a ese perro que se echa y de veras que está bien despistado y bien desquitado de la vida, o sea, bien a gusto. En medio de la carretera los he visto en el solazo, o sea, peligrando. Y de veras que me hacía esa imagen de ver si los vas a atropellar y no se mueven, no miden el peligro. Y en lugar de no miden, yo me puse ahí, no mido el peligro de estar dormido. Yo sí me vi a mí mismo en un letargo de decir, qué perro soy, pero en un mal sentido. O sea, qué perro dormido estoy. Y de veras que yo creo que esta predicación
sí la asocio a Efesios 5:14, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Deseo con todo mi corazón que en lo que Dios nos ponga, en la etapa, en el momento, en el lugar, estemos velando y estemos enseñando de la manera correcta, porque no queremos mal guiar a ninguna otra generación. Ya por sí va sola. Ni a los nuestros ni a los otros. Entonces sí, espero de verdad, y ahora tiene mucho más sentido el canto que Dios te puso en tu corazón, ¿no? Levántate y resplandece hoy, pero pues sí, sí. Es eso, simplemente, en lugar de decir, necesitan o algo, yo me pongo en ese lugar, yo necesito despertar, yo necesito que la luz de Cristo me alumbre y quiero ser el primero en despertar. Amén. Pues reflexionemos entonces en los no de Dios. Sí. Yo conozco gente que ama y ama mucho, pero no se limita en el no. Y yo conozco gente que parece que no ama mucho, pero respeta el no. Y he llegado a creer que el amor tiene más que ver con respetar límites que con expresar pasiones. Entonces, conozco gente muy apasionada, así que son un desastre, ¿sí? A las gentes que están a su alrededor. Entonces, creo que tenemos que reflexionar mucho sobre cuáles son los límites que Dios nos ha sugerido, nos ha hablado de ellos. Y entender por qué son esos límites. Eso va a implicar entonces una serie de semanas donde vamos a estar hablando precisamente de eso. Límites, la habilidad para mantenernos de esos límites y las libertades que tenemos dentro de esos límites. Espero que eso nos vuelva mejores padres, que nos vuelva mejores líderes, que nos vuelva mejores parejas, que nos vuelva mejores seres humanos. Pues gracias por haber estado, gracias por tolerar, aceptar, escuchar, reflexionar, por tener un corazón abierto y dispuesto. Les bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos el domingo. El domingo tenemos visita, nos visita el hermano Melvin Cruz, viene a estar con nosotros, entonces enseñará en la congregación. Por tal motivo, entonces, les animo a que, viendo los límites, pongan su reloj, ¿sí?, a tiempo para que puedan llegar a las 10 de la mañana, los que quieren llegar a orar, los que no llegan a orar, pues lleguen a las 10:15 entonces, ¿sí?, para que estén listos a tiempo, ¿sí? Pero que estemos dentro de los límites de lo que es nuestro compromiso. Amén. Dios les bendiga a todos y nos vemos el domingo. Bendiciones.